Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a toda la gente que nos sigue desde Boquerón. Un gusto estar de vuelta para hacer los análisis. Hemos estado bastante metidos en las movilizaciones estas últimas semanas. Vamos a hablar justamente de eso. Vamos a hablar sobre la abrogación del decreto 5503. También vamos a hablar sobre el 5516 y el 5517. Tratar de ver qué es lo que ha cambiado, cuál es el resultado de la movilización. Y antes de arrancar, queremos decirle a toda la gente que nos está viendo que el Espacio de Boquerón es una iniciativa de compañeros autoconvocados que tratamos de discutir sobre temas que son importantes en la política nacional, que a veces tienen mucha visibilidad en redes sociales y en medios de comunicación y otras veces no, porque son igualmente necesarias para pensar un país diferente y para pensar una salida donde la gente no sea la que pague y donde todos vivamos mejor. En ese sentido estamos repitiendo formación, la formación histórica que ya conocen, aquí junto a José. Maestro, saluda a nuestro público de Boquerón. Bueno, estar ahí feliz, digamos, con la situación de poder volver a trabajar en este espacio, estar, digamos, con toda la energía, con toda la predisposición para poder seguir debatiendo los temas necesarios y esperemos les guste lo que viene ahora. Muy bien, entonces vamos a entrar de lleno a la evaluación de la movilización. Tenemos 3 semanas que el país se ha ido movilizando lentamente en contra del decreto 5503. Tus impresiones, José. ¿Qué pasó en estas 3 semanas? ¿Por qué la gente se movilizó? A ver, en primera instancia creo que la movilización inicialmente es por el factor económico, lo que va a implicar la acción de la levantada de los precios de los carburantes, que es normal que afecte porque se creía que lo que venía era un proceso altamente inflacionario en materia de alimentos, sobre todo de la canasta familiar. Pero poco a poco vimos que el tema del gasolinazo fue una pantalla. Fue la excusa que metió detrás 120 artículos vinculados a la entrega de los recursos naturales. Querer volver a un modelo neoliberal clásico que hemos vivido acá a partir del 21060 con las privatizaciones y la capitalización. Acortado en un decreto, en un esquema del famoso fast track, para hacer esta medida. Y poco a poco las movilizaciones sociales fueron viendo el efecto de esto, viendo el efecto de lo que va a ser la entrega de los recursos naturales, básicamente anular casi todas las funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, entre otras cosas. Entonces te entiendo, tenemos al inicio una movilización anti-gasolinazo. Sí. Que después se va dando cuenta de la letra chica del decreto 5503. Que es lo más peligroso. ¿Qué se hace mientras se daba ese tránsito? Ahí yo creo que es fundamental entender el rol de la ente matriz que permitió la conducción de la movilización, que ha sido la Central Obrera Boliviana. La Central Obrera Boliviana llama a movilizaciones. Vemos, me acuerdo, el día 19 de diciembre, los primeros intentos de movilización. Transporte va a parar el día viernes. Vas a tener movilización de las cooperativas, movilización de los trabajadores. Todavía se está impulsando, digamos, en el campo. En el campo tenías el cambio de autoridades que se da anualmente de comunidad central, subcentral, provincial. Y en todo este escenario, la COP plantea hay que mantener la movilización. Pero son fiestas, no importa, hay que mantener la movilización. ¿Por qué? Porque tenemos que luchar por los recursos naturales, por la soberanía nacional. Y aunque las movilizaciones, principalmente dirigidas por mineros fabriles y con la participación de maestros urbanos y rurales, lo que permitió fue que mientras lo popular estaba festejando, estaba en las fiestas, esta COP, que venía de un desgaste por la gestión de Huarachi, poco a poco recupera su autoridad moral. Y recupera su autoridad moral a partir de lo que siempre ha sido la Central Obrera Boliviana, esa acción de predicar con el ejemplo. No podemos plantear luchar por el país si no estás dispuesto a movilizarte en Navidad, en Año Nuevo, en feriado largo, claro, domingos. Se tiró 2 feriados para tratar de reducir la movilización, de frenar la movilización, y los trabajadores siguieron en las calles, siguieron movilizándose, y eso generó una autoridad moral, porque dijeron, estos compañeros están dispuestos a pelear cuando fácilmente podías estar en tu casa festejando lo poco que pudieras festejar, digamos, con las familias. Deciden, no, así tengamos que no ver a nuestras familias en Navidad, en Año Nuevo, vamos a seguir en la lucha. Y eso le dio un impulso a lo popular, le dio un impulso al pueblo que dijo, ahora sí nos sumamos después de las fiestas. De acuerdo, yo quisiera también sumar el tema de las huelgas de hambre.
Claro. Yo creo que la prensa ignoró, buscó invisibilizar a la cantidad de piquetes de huelgas de hambres de amas de casa mineras, de trabajadores maestros, de fabriles. Hubo 4 piquetes de huelga. 4 piquetes de huelga de hambre que también trataban de decir, oigan, vamos a resistir, ¿no? Había también, creo, en estas primeras 2 semanas, un montón de sectores que decían, nos sumamos, pero que pasen las fiestas, porque necesitamos organizar con nuestras centrales, con nuestras subcentrales, necesitamos organizarnos en provincia, hacer nuestros ampliados. El esquema comercial necesitaba las ventas de fin de año. Que son muy necesarias, que mueven un montón de economía, que emplean a un montón de gente. Y la COP hace todo lo humanamente posible. Cuando ve que ya las propias marchas implicaban un desgaste, los compañeros más entregados dicen, bueno, huelga de hambre, vamos a resistir 5 o 7 días hasta el 5 de enero, ¿no? Hay que rescatar ahí la participación del secretario general, el primer secretario general de la Central Obrera Boliviana, el compañero Eduardo Ferrufino, que entra a la huelga de hambre. Es decir, el segundo hombre de la Central Obrera Boliviana está a la cabeza de uno de los piquetes de huelga, que se dio justamente en la sede de la COP, y eso, digamos, lo que dijo es, vamos a aguantar todo lo necesario para que después se sume el resto de los movimientos sociales, que efectivamente fue lo que se dio. Mientras los obreros lograron mantener el momento inicial, llega el 5 de enero, el movimiento campesino, estructuras vecinales, estructuras barriales, FEJUVES, OTBs. Y es tal, yo diría, el grado de autoridad moral que consiguió la movilización de la COP, visibilizando que no era una demanda sectorial, que no era una demanda, como trató de atacar la prensa, de decir, esto es una demanda de los mineros, porque los mineros... de los dirigentes. De los dirigentes que ganan salarios altos y que contaminan el país, ese era el discurso. Los trabajadores lograron una autoridad moral en lo popular, en las clases trabajadoras del país, que hasta las cooperativas, no van a un llamado de la Central Obrera Boliviana, por lo menos en 30 años, 35 años, dicen sí, los compañeros tienen razón, hay que sumarnos. Y FENCOMIN amenaza con incorporarse, la estructura FENCOMIN Cochabamba se incorpora a los bloqueos bajo el liderazgo de la Central Obrera Boliviana y reconociendo que es el liderazgo de la Central Obrera Boliviana. Sí, FENCOMIN Potosí también estaba pensando en sumarse a las movilizaciones desde este lunes. Me parece importante porque también el último momento, ya el último fin de semana, tienes la marcha desde Calamarca hasta La Paz. Y creo que eso también es importante reconocerlo por el hecho simbólico, porque la COP retoma una marcha que 40 años antes terminó en la militarización con el 21060, con la relocalización, con la Marcha por la Vida, terminó en una militarización que desestructuró, que buscó asesinar al movimiento minero, al movimiento obrero, y esta nueva COP lo que dice es, bueno, esa derrota militar, pero ante todo simbólica y narrativa, vamos a revertirla. ¿Y vamos a revertirla cómo? Recuperando simbólicamente esa marcha y haciéndola llegar hasta La Paz. Entonces, si el 21060 fue un momento de tragedia donde nos instauraron este modelo, vamos a demostrarles que esta vez no va a ser igual, ¿no? Entonces, me parece tan potente eso porque es una lección de historia. Es una lección de historia, de política, de articulación multisectorial, de clase. Es una clase magistral de organización de lo popular. Sí. Y retomar esa marcha que recibe el apoyo de las comunidades, que recibe el apoyo de las poblaciones, de la propia Ciudad del Alto, el último día, antes de entrar a La Paz, no acampan en cualquier lugar, no se detiene la marcha en cualquier lugar, se detiene en Sencata, se detiene en el Monumento a los Caídos, en la Resistencia del 2019, se hace honor, minuto de silencio a los caídos en la Guerra del Gas. Es una recuperación de Ajayu en un sentido de reivindicar las luchas antineoliberales, las luchas de la guerra del agua, las luchas de la guerra del gas y las luchas del 2019. Claro. Entonces, son los 40 años, porque justamente eran 40 años del Decreto Supremo 21060. Y lo que encontramos por otro lado es la posición de un gobierno profundamente indolente, un gobierno que te dice, bueno, vamos a pasar las fiestas todos felices y que Dios bendiga a Bolivia. Hizo asado Rodrigo Paz. Hizo asado, digamos, ahí en la típica posición de la patronal, porque además la acción simbólica de Rodrigo Paz es, la patronal les desea feliz Navidad a todos ustedes mientras los reventamos con un gasolinazo y les metemos de paso la venta del país. La venta del país. Pero lo que ha demostrado esta movilización es que hay un sentido común que no se ha perdido. Hay un sentido común de decir, lo que se ha luchado en 2003 no se vende.
lo que se ha luchado el 2000 no se vende. Esta memoria de 20, 30 años de movilizaciones del pueblo boliviano se refleja en esto, se refleja en la acción colectiva. La derecha no ha ganado ese sentido común. No hemos llegado a un punto en el que se diga, no, pues es que solo el empresariado transnacional va a salvar el país. No. La patronal intenta instaurar ese discurso, pero estamos viendo que no está logrando calar. Que lo popular no acepta esto, que las clases nacionales no aceptan esto. Pero además yo diría, no lo aceptan porque sí, ya se vivió eso. Claro. Ya vendieron ese charquecito y lo único que sembraron fue pobreza, desigualdad, una de las tasas de mortalidad materno-infantil más altas del continente, 90% de pobreza extrema en el área rural, más de 60% de pobreza moderada en las ciudades. El modelo fue saqueo, hambre y desempleo. Claro. O sea, en esas tres palabras podemos resumir de lo que hizo el 21060 hasta el año 2005. Ahora, bloqueo general de caminos me pareció contundente. Sin duda. Contundente. En 6 días, 70 puntos de 90. bloqueo. 90 puntos de bloqueo, me corriges el dato. La ciudad de La Paz cercada. Ciudad de Cochabamba cercada. Ciudad de Oruro cercada. Potosí únicamente con salida a la Argentina. A la Argentina. Sucre únicamente salida hacia Chaco Chuquisaqueño, hacia Sudáñez. Santa Cruz desconectada de todo el occidente del país. Las salidas, Cobija cercada, no nos olvidamos Cobija cercada, los puntos de bloqueo en Cobija. Y la salida al exterior hacia el Perú y Chile cerradas. Sí. Eso es la voluntad del movimiento indígena campesino, la voluntad de la nación aymara cercando La Paz, a la cabeza de la Tupac Katari y la Bartolina Sisas, y es también todo el mundo quechua. Claro. Norte Potosí, Valle Alto, Valle Bajo, Chuquisaca, Sur de Oruro, todo lo que es hacia el lado del Salar. Fue un bloqueo como no veíamos desde el año 2020 contra Yanine Áñez. Claro. Entonces me parece fundamental eso, porque yo creo que el bloqueo, primero, el gobierno no lo vio venir. Decía, estos sindicalistas se van a cansar. Si los difamamos, si hablamos mal de ellos, si hablamos mal de sus familias, si hablamos mal de las dirigencias, la gente va a retroceder. Se equivocaron. Además, subestimaron al movimiento campesino. Creyeron, esta gente, si no le dice la letra chica, ignorantes no van a saber, no se van a enterar. ¿Qué es repetir el error del 2019? Pero además de una lectura clasista, racista, que desconoce que toda la gente en el campo estaba todos los días viendo en el TikTok, tratando de revisar información, tratando de buscar el decreto, tratando de buscar la letra chica, informándose, porque así es nuestro pueblo, y nuestro pueblo se forma así, y se va socializando la información, y se va debatiendo, y se va discutiendo. Por eso tardan tanto en generarse los bloqueos generales de caminos, porque hay que discutir en subcentral, en central, en provincial, en departamental, pero una vez que se hace, es total, y se lo ha demostrado este país al Goni, se lo ha demostrado a la Yanine Áñez, se lo ha demostrado ahora a Rodrigo Paz. Yo creo que es importante en eso ver la acción, digamos, de la llegada a lo urbano y quiénes eran los que se oponían, digamos, a la movilización, cuando en esta actitud profundamente clasista y racista el candidato Roca a la alcaldía de La Paz dice, no los queremos en nuestra ciudad. Los que le dan de comer a esta ciudad son los obreros. Los campesinos. Los campesinos, si quieren ponerse, no, es que nosotros somos los patrones de Hacienda, que no les gusta que la indiada nos contamine nuestras áreas verdes. Así, en esa actitud patronal, que no tuvo eco, que no tuvo capacidad de enfrentarse. Llamaron a sus ecos de paramilitares en la ciudad de La Paz y creo que no eran más de 30 personas. Lo que sí salieron a decir la CAO, la CADEX, la CAINCO, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, no, es que los bloqueos ahora perjudican la economía, ahora resulta pues que la movilización es negativa y... Claro, 21 días de paro le tiraron a Evo Morales para buscar el golpe de estado y después quemar las huipalas en las plazas principales. Y eso no dañaba la economía. 36 días de bloqueo le tiraron en Santa Cruz con Camacho para intentar dar un nuevo golpe a Luis Arce. Entonces, ahí no había, no, la protesta lo que hace es dañar la economía. Santa Cruz permitió que durante un mes su economía se paralizara.
pegaban a la gente que abría sus negocios, golpeaban a los mercaderes ambulantes, se metían a los mercados populares para que la gente se vea obligada a cerrar. Ahí el bloqueo no era un acto que dañaba la economía. Pero cuando la gente de a pie lo hace, cuando la gente que vive de su trabajo, no del trabajo ajeno, lo hace, ahí sí es un problema. Claro, porque lo que te demuestran estos cuates es que, entre comillas, la gente de bien es la gente que tiene derecho a bloquear, a tener representación partidaria, a estar en el Ahora el Parlamento dicen que es decente. Es cualquier cosa este Parlamento, porque realmente no ha existido con estas movilizaciones cuando han prácticamente reventado a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Claro, le quitaban la mitad de sus atribuciones por constitución en un decreto ilegal e inconstitucional y la Asamblea no decía nada. Y eso es lo que se visibiliza, y yo creo que es importante señalar que el efecto en lo popular, que no necesariamente puede movilizarse por condiciones económicas, no se oponía a la movilización. En el Alto, las ferias decían, estamos de acuerdo con la movilización. Tal vez yo no puedo movilizarme porque tengo que mantener el puesto, tengo que seguir vendiendo. Claro. Sí, pero yo voy a permitir que los cuates bloqueen. Llega la Tupac y se bloquea en Río Seco y se dice, está bien. Y la gente se suma. Los vecinos bloquean temas en Cata y hasta Villa Dolores, está bien. Lo popular está de acuerdo con la movilización, lo popular está de acuerdo con los bloqueos. Esta idea que han tratado de poner es que la gente que vive al día a día no quiere parar. Falso. La gente se estaba movilizando y ellos estaban de acuerdo. Ellos daban parte de sus recursos para que los movilizados se mantengan. Se apoyaba con coca, se apoyaba con agua. La gente se sumaba en las tardes, se sumaba en las noches. Se ponían en las pasarelas a ver, a aplaudir las movilizaciones llegar. Difundía la información. Es esa imagen que se dio en la ciudad del Alto, que se dio... Ciudad de Cochabamba también. En Cochabamba no nos olvidemos del cerco, el primer cerco eficiente que se tiene en muchos años. Movimiento obrero cercando sobre la zona de Quillacollo, cooperativistas en Parotani, movimiento campesino del trópico de Cochabamba, cercando Sacaba, y zona sur de Cochabamba, esa zona sur que expulsó a los paramilitares de la RJC, de Aracara y compañía, movilizándose hasta cerca de la laguna Lalay. Lo que hemos tenido es ese efecto de la defensa de los recursos naturales, que se ha hecho un sentido común y ha mostrado a un Rodrigo Paz que Bolivia no se vende, Bolivia no está en venta, y que se va a defender, cueste lo que cueste, la soberanía nacional, los recursos naturales. Y los recursos no es en abstracto, es para que se supere la pobreza, la desigualdad, el hambre, la miseria que todavía sigue existiendo en este país. No hemos acabado lamentablemente con la pobreza. Para eso son nuestros recursos naturales, para el desarrollo nacional, para que nadie pase hambre. Y entonces un Rodrigo Paz que se ve arrinconado, ahora sí con las movilizaciones y con la amenaza que cada vez más se sumaban más sectores. Sí. ¿En qué momento el Oriente se asusta? Se asusta determinantemente cuando Fetreca sale a decir, vamos a hacer paro nacional y no va a haber abastecimiento de carne porque vamos a sumarnos a los bloqueos. Cuando transporte pesado también dice, nosotros nos vamos a sumar. Cuando transporte interprovincial dice, nosotros vamos a cortar todo. Cuando porque ya se había sumado choferes asalariados del transporte pesado. Exactamente. Entonces ahí tú tenías que todos los sectores con los cuyas dirigencias trataron de comprar, se les vuelcan sus bases. Sí. Porque las bases tienen autonomía, tienen capacidad de movilización y en última instancia han desconocido en muchos casos sus dirigencias por vendidos. ¿Por vendidos a quién? A los intereses de la patronal, a los intereses de la agroindustria, a los intereses de los viejos capataces de este país. Entonces, eso ha sido lo que el gobierno no calculó. Creyó que viven en una Bolivia de fantasía, en una Bolivia que se cuentan entre ellos, entre sus amiguitos. La Bolivia de verdad les mostró que no está en venta y que no va a estar en venta nunca. Ahora bien, por eso me parece casi lineal la rendición del gobierno. Sí. Ahora bien, ¿por qué? También me parece importante prestar atención a lo simbólico. De acuerdo. ¿Dónde se rinde el gobierno? Se rinde en el mercado campesino Tupac Katari, en Río Seco, en el Alto. Entonces, se rinde ahí frente a la dirigencia sindical, obreros, mineros, campesinos, juntas vecinales, gremiales, transportistas, maestros, frente a ellos. Y van 4 o 5 ministros a firmar. Los 4 ministros, 2 de ellos de los más pesados, van Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, José Luis Lupo. Y José Luis Lupo, que son de los ministros más pesados del gobierno de Rodrigo Paz. Es más, si vemos, Lupo
es casi un vicepresidente, no es un vicepresidente de facto. Como un primer ministro, digamos. Como un primer ministro. Lo que había en el tiempo del GONI, los superministros, que se llamaban en su momento, son ellos los que están ahí. Y hay una imagen que a mí me parece fantástica, simbólica, que está parados ahí en un lado de la mesa. Están el dirigente Fabril Mario II Osco, está el dirigente Andrés Payé, ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, está el ejecutivo de la Tupac Katari, hermano Salazar, y está el ejecutivo Mario Argollo, de un lado, y la compañera Bartolina, sí. La compañera Olga, parados los tres mirando el acta, y José Luis Lupo firmando el acta. Agachándose. Sí. Eso muestra la victoria simbólica que han hecho las clases populares de este país, las grandes mayorías. Y eso es lo que se veía en los rostros, se veía en la imagen. Sabían que lo popular que lo popular había vencido, que las clases nacionales habían vencido, y habían vencido con conocimiento, con convicción. No es este discurso racista de son los salvajes que no saben lo que quieren. No. Tenían propuestas, tenían proyectos, tenían un conocimiento al detalle de la ley, al detalle del decreto, de la constitución política. De la constitución. Irónico, los supuestos letrados tuvieron vicios de nulidad, tuvieron horrores en la redacción del decreto, y los supuestos salvajes y letrados, ignorantes, conocían a detalle la Constitución, conocían a detalle las leyes que estaban vulnerando, conocían las atribuciones de la Asamblea Legislativa, conocían el manejo de los recursos naturales. Y las contradicciones administrativas del propio decreto. En términos jurídicos les dieron una clase magistral de derecho a los supuestos letrados. A los supuestos técnicos y a los expertos de este país. Ahora, justamente por esa pertinencia argumentativa, rigurosa en el tratamiento de los decretos, de sus contradicciones, de lo que vulneraba en nuestra constitución política, se abroga también este decreto 5503 y se promulga el 5516, que es, digamos, el resultado de esta mesa de negociaciones. Aquí me parece importante señalar qué es lo que cambia, porque mucha gente salió a decir, no pasa nada, es lo mismo, se mantiene... Compañeros, nos parece importante aquí socializar lo siguiente. El decreto 5516 elimina el decreto 5503. Primero, lo abroga. Totalmente lo abroga, todo el decreto 5503. ¿Qué es lo que no se ha repuesto? ¿Qué es lo que se quedó en el 5516 y qué es lo que se quedó y no se va a recuperar del 5503? Lo que se queda en el 5503, todo lo referido a venta de recursos naturales y a la entrega del país. Toda esta parte que la COP dijo textualmente, esto no vamos a vender Bolivia, se eliminó todo. Chau, se fue derrotada. El gobierno tuvo que retroceder en todos los artículos. Segundo, todo lo referido a endeudamiento del país, porque el decreto 5503 le quitaba a la Asamblea la posibilidad de endeudarse, la autoridad de fiscalizar la deuda, y le permitía al Ejecutivo tomar deuda sin responderle a nadie. Todo eso eliminado. Bolivia no se va a endeudar por las próximas generaciones solo porque un gobierno quiere hacer una pésima política económica ya demostrada fallida. Tercero, todo lo referido a blanqueo de capitales. Todas las modificaciones a la ley de anticorrupción y a la ley de blanqueo de combatir al blanqueo de dinero del narcotráfico, que en el decreto 5503 se permitía. En el decreto 5503 tú aparecías con 30 millones de dólares, sepa Dios de dónde, y en cuanto a los declares eran legales. Todo eso se elimina. ¿Por qué? Porque se está peleando la COP está peleando contra la corrupción, contra la posible corrupción y negociados que haga el gobierno con recursos naturales, con concesiones, con licitaciones. Y el blanqueo de privados en caso de no pago de impuestos. De fuga de divisas. Si tú no has pagado impuestos por ciertos motivos, el 5503 te permitía traer todo ese dinero que tú habías evadido y entraba como legal, no tienes que pagar un solo peso por eso. Es decir, era legalizar el no pago de impuestos de la burguesía exportadora de este país. Y eso me olvida lo siguiente. Y lo último que elimina es todos los perdonazos tributarios que se le daba al gran empresariado, mientras a todos los pequeños y medianos negocios se les daba un impuestazo. Toda esta parte del decreto 5503, la COP logró eliminarlo. 4 grandes conquistas, no una, no dos, 4 grandes conquistas que impactan directamente en el modelo económico. Por eso el 5516 solo mantiene el precio de los combustibles,
Solo mantiene el tema de el aumento salarial Sí. y el tema de los bonos sociales. El aumento al bono Juancito Pinto, el aumento al bono renta dignidad, el bono Pepe y el tema Juana Zurduy. Ahora, ¿qué me parece importante con esto? Ahora la pelea, los que tenían la situación complicada, ahora la pasan a tener el gobierno. ¿Por qué lo pasa a tener el gobierno? Porque ahora el gobierno se ha metido en una trampa ellos mismos, ellos solitos, por su ambición y su condición angurrienta de poder entre sus diversas bancadas, entre los samuelistas y los tutistas, porque el decreto va en contra de la ley financiera. La ley financiera aprobada por Rodrigo Paz el 31 de diciembre del año pasado establece precios de los carburantes, mantiene la idea de la subvención, mantiene que no es posible, digamos, todo este conjunto de bonos porque los bonos necesitan ser aprobados por modificación de ley. Es decir, tienen que modificar el presupuesto general del Estado, que por ley está por encima de estos decretos. Entonces, el gobierno solito tiene que resolver este problema porque se han entrampado ellos. No es una cosa que los masistas peligrosos le han dejado como una bomba. Fue su incapacidad de dialogar en el Parlamento con la bancada de Libre. No, vamos por más. Es una incapacidad de no saber gobernar este país. Para variar. De ser un gobierno improvisado. De gente que se asumía técnica, se asumía experta y no sabe qué es un decreto, no sabe qué es una ley, no sabe cómo funciona el funcionamiento del Estado. Aprueban un proyecto general sin después saber que tienen que modificarlo. Aprueban decretos que vulneran sus propias leyes que ellos mismos han firmado. Rodrigo Paz ha firmado la ley financiera y al mismo tiempo ha firmado un decreto que va en contra de su ley. No pueden ser tan ignorantes, no pueden ser tan burros. Necesitan llenarse de un cuerpo técnico, de gente que sepa. Lo tiene la COP. La COP se los ha demostrado. Así Conchubi les ha explicado, esto es inconstitucional aquí, en este artículo. Esa rigurosidad que tiene el movimiento campesino, esa rigurosidad que tiene el movimiento obrero, es la que necesitan estos clase medieros que se jactan de tener muchos diplomados y que a la hora de la hora no saben, cometen errores, se contradicen y se meten en trampas solas. Voy con la siguiente entrampada que ellos solitos se han hecho. Decreto 5517, que anuncia la emergencia económica y retira de la lista de sustancias controladas el diésel. Es ilegal el decreto. ¿Por qué? Porque va en contra de la ley 1008, que mantiene al diésel como sustancia controlada. Entonces, ¿qué está por encima? ¿La ley o el decreto? Artículo 410 de la Constitución. La jerarquía normativa es Constitución política, leyes, decreto. Se los ha dicho la COP. Se los ha dicho en todas las mesas de diálogo. Ya deberían saberlo, pero no. En cuanto terminan los conflictos, vuelven a cometer el mismo error en el 5516 y en el 5517. Y no hay que olvidarnos que la 1008 no es una ley que lo haya creado el MAS, es una ley que lo ha hecho su patrón, lo ha hecho Banzer, la ley de 1008. Entonces, es un desconocimiento profundo sobre la normativa de este país. Se está haciendo las cosas con las patas, como se dice vulgarmente. Ya van casi 3 meses de gobierno y nada. Claro. No arrancan, todavía no entienden. Y además, con la flor innata de toda la intelectualidad de clase media que se jactaba de saber manejar este país y que los ignorantes siempre habíamos manejado de manera equivocada el país. Ahora, yo quisiera entrar en ese sentido con los resultados de lo que ha sido el conflicto. ¿Y ahora qué? Exactamente, eso me parece importante. Ahora qué. Se han unificado las grandes mayorías después de 5 años. Después de los desgastes internos que hemos tenido, de las persecuciones internas que se han hecho, hemos tenido al movimiento obrero virtuoso combatiendo como en los tiempos de Orlando Gutiérrez, de Huracán Ramírez, del maestro Juan Lechino Kendo, luchando por los intereses nacionales y luchando en calidad de iguales con el movimiento campesino. Un movimiento campesino que, más allá de que existan todavía nominalmente dos directivos de la CESUD-CB, las dos han combatido juntas, la CESUD-CB del hermano Roca y la CESUD-CB del compañero Feliciano Vegamonte han combatido juntos en los bloqueos, igual en el caso de Bartolinas e Interculturales. La parte verdaderamente cooperativa de la minería que ha participado, Bolsa Negra, CAMI, Fencomín Cochabamba, movilizándose todos, articulándose, todos entramando y todos planteando, necesitamos una alternativa distinta a este modelo neoliberal que están intentando implementar, y van a seguirlo. Que quede claro eso.
aunque hemos vencido la batalla, no se ha acabado la guerra. Su plan va a ser estos 5 años ponernos un modelo neoliberal, porque no tienen otro proyecto. No es cierto que el neoliberalismo, que un Rodrigo Paz, que un Lupo, que un Tuto Quiroga, que un Samuel, tienen otra cosa que un neoliberalismo. Por eso nunca pudieron vencer en elecciones libremente, porque su modelo es un modelo caduco, que sueñan con repetir el 85, sueñan con volver al 21060. No tienen otra cosa en la cabeza, no hay otro proyecto. El mundo para ellos acabó en el 85, creen que seguimos en la globalización del 90 y que los norteamericanos van a venir a salvarlos en algún día. Entonces, yo creo que es importante ver que si la derecha va a seguir en esto, con sus peleas, con sus contradicciones, con su incapacidad de gobernar este país, lo popular tiene que aprovechar esa organización para conducir lo que venga. Los obreros articulando las áreas urbanas con transportistas, con gremiales, el movimiento campesino reunificándose, terminando de reunificarse y plantear nuevamente, seguir profundizando la descolonización en esta contradicción Ara-Ara que se da en Bolivia. Y yo creo que para ahí apunta la cosa. Ahora, yo quisiera en ese sentido retomar tus palabras para ir cerrando. Hagan una batalla. Eso hay que demostrarlo, lo hemos dicho con Chubis en este episodio porque nos parece fundamental reivindicar nuestras victorias colectivas. Porque es la victoria de la nación boliviana, de la plurinacionalidad boliviana, de todos los sectores populares que hemos mencionado. Se ha ganado la batalla y no se ha ganado la guerra. La guerra no ha hecho nada más que reactivarse. Esta guerra que nos impusieron con fuego en el año 2019, con las militarizaciones, con las masacres, la han vuelto a activar este gobierno de Rodrigo Paz y va a buscar, como tú decías, ahora que se eliminó el decreto 5503, va a buscar retomar estas políticas de ajuste, estas políticas de entregar Bolivia mediante leyes, mediante nuevos decretos, y hay que estar alertas. La batalla no ha hecho nada más que empezar, pero vamos ganando. ¿Pero por qué vamos ganando? No solo por una discusión en la calle, donde hemos demostrado lo que siempre ha sido este país, que somos mayoría, que somos multisectoriales, que tenemos un conocimiento de nuestro Estado, de nuestra tierra, de nuestra soberanía, de nuestra dignidad conquistada. Pero ante todo, es una victoria acá, en el ámbito de las ideas, en el ámbito de qué es lo que piensa nuestro país, qué es lo que piensa nuestra sociedad. Aquí es donde hemos ganado. Del 2016 al 19, la derecha de este país se llenó la boca de todo. Se llenó la boca de que defendían la Constitución, de que defendían las leyes, de que luchaban por la democracia, de que luchaban por las reservas naturales. Y cada vez que son gobierno, lo hicieron el 19, lo hacen ahora, entregan Bolivia, matan gente, violan la Constitución, militarizan, torturan, detienen, secuestran, amenazan. Eso es lo que saben hacer, robar y asesinar. Por eso perdieron el 2003, por eso pierden electoralmente desde hace más de 20 años y van a seguir perdiendo mientras hay una minoría que ignora Bolivia y que la escupe porque se avergüenza. Esa Bolivia mayoritaria, esa Bolivia orgullosa de su raíz indígena, de su origen obrero, de su origen transportista, de su origen cooperativista, campesino, indígena, va a seguir construyendo días mejores. Esa victoria narrativa, esa incapacidad de ellos de sostener sus propias banderas, de sostener aquello en lo que decían creer. ¿Por qué no podían sostenerlo? Porque siempre, siempre estuvo sujeto a sus intereses de clase, a sus intereses étnicos. Cuando la defensa de Bolivia es de las grandes mayorías, es por interés general, no por mi ambición personal, es por la construcción de días mejores. Y eso solo lo sabe quien ha pasado carencia. Y eso solo lo sabe quien ha pasado necesidad. Y esa gente es la que se ha movilizado. La victoria narrativa, ideológica, política es fundamental. El ACOP le ha dado en la yugular a esta derecha y le ha arrebatado, le ha extirpado todas esas banderas que eran del pueblo y ellos las habían robado. Las ha recuperado, las ha nacionalizado las banderas de lucha y lo ha dejado como lo que es. Gente cobarde, gente asesina, gente ladrona, pero ante todo antipatria. Y para mí eso es lo fundamental, porque eso es lo que modifica el escenario político, lo que debilita estructuralmente al gobierno. Un gobierno que además que no sabe gobernar, no tiene narrativa, solo sabe decir 20 años y Bolivia, Bolivia, nada más. Mientras el resto del país se está tejiendo ideológica, organizativa y programáticamente. Eso sería para mí el cierre. No sé si tenemos algo que comentar. Yo creo que es importante entender que este es un nuevo periodo
de organización, de tejimiento, y que hoy la oposición a este gobierno es una oposición constructiva, es una oposición desde las mayorías, es una oposición con un proyecto distinto de país, una oposición que vela por el interés colectivo, no es una oposición mezquina, no es una oposición cobarde, no es una oposición oportunista, que lo han sido ellos durante 20 años, y cuando administraron 180 años la República, calladitos estaban, se cubrían entre todos. Entonces, se lucha en las calles y se vencen las ideas. Eso es lo que tenemos que fundamentar, compañeros. Mientras ellos no ganen el sentido común, mientras nosotros mantengamos el sentido común y profundicemos en el sentido común, en la disputa de las ideas, que se refuerza con la calle, es retroalimentativo, hay una esperanza para una Bolivia mejor. Ha sido un gusto tenerlos en Boquerón. Como siempre, pedirles su like, pedirles sus críticas, sus dudas en los comentarios, compartir este contenido que llegue a la mayor cantidad de hermanos y de hermanas, de compañeros y de compañeras. Hemos tratado de hacer nuestro aporte estando ahí en la calle, en las marchas, en las redes, en los puntos de bloqueo. Vamos a seguir estándolo, y ahora que la situación nos da mayor posibilidad de tiempo, estamos grabando de nuevo y estamos subiendo nuestras redes sociales. Compártanlo, tejámonos, y agradecemos infinitamente a toda esa gente valerosa que se ha sumado a la gran movilización para construir, primero para vencer este decreto y segundo para construir una patria mejor. Ha sido un gusto, nos estamos viendo en un próximo video.